Las enfermedades metabólicas se han convertido en un alarmante problema en el mundo. Nuestro cambio de vida sedentario y nuestra alimentación predominante en grasas y carbohidratos ha propiciado el auge de dichas enfermedades, cobrando muchas vidas a lo largo del globo. Una de estas enfermedades, y posiblemente la más importante, es la diabetes mellitus. La Organización Mundial de la Salud ha informado que son 171 millones de personas alrededor del mundo los que la padecen, y afirma que en el año de 2030 esta cifra aumentaría a los 366 millones. En México, la diabetes mellitus se ha convertido desde el 2000 en la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, después de la cardiopatía isquémica. Lo lamentable es que esta enfermedad cobra vidas de todos los sectores y de todas las edades, provocando incapacidad prematura en adultos jóvenes, muertes agonizantes en adultos mayores y la incapacidad de concebir normalmente en algunas mujeres. Los mexicanos aún no tenemos una cultura de alimentación sana, lo que empeora la situación. La diabetes no se convierte más que en un calvario iniciado décadas antes de su diagnóstico. Cerca de la mitad de la población en el país tiene o está al borde de desarrollar un problema como la diabetes mellitus. Tal es el caso de un estudiante de tan solo 24 años, al cual le detectaron esta enfermedad, la cual cambió la vida tanto de él como la de su familia. Hola, mi nombre es Oxipuso Casiano. Tengo diabetes. Oxipucio Ramírez es un estudiante de la carrera de diseño industrial, el cual fue visto en una consulta ambulatoria de diabetes. Se quejaba de fatiga excesiva y pérdida de peso importante, así como aumento del apetito, sed y la frecuencia en las micciones. Tenía hambre en exceso, tomaba mucho refresco, mucha agua y me dormía siempre, pero yo dije, no, debe ser por los trabajos y tareas que me dejan, las maquetas y ese tipo de cosas. Y también las ganas de ir al baño, me levantaba en la noche unas 3, 5 veces. Y dije, no, pues debe ser por el estrés, el trabajo, las maquetas. No fue hasta que se convirtió en testigo del poder de la diabetes, cuando 2 meses previos a la consulta notó junto con toda su familia una importante pérdida de peso. 2 meses antes de que me diagnosticaran que tenía diabetes, bajé alrededor de 7, 6 kilos aproximadamente. Eso fue lo más drástico. Señora, ¿usted qué cambio notó en su hijo antes de que le diagnosticaran que tenía diabetes? En primero la pérdida de peso, desde hace como 2 meses empezó a perder mucho peso y a pesar de que comía y comía, pues empezó a perder peso. Con la pérdida de peso, la debilidad muscular, la fatiga excesiva, el apetito y la sed incrementadas, Oxipucio se dio cuenta de que su forma de vida no era la culpable de su situación. El seguro médico escolar le remitió a la consulta ambulatoria de diabetes. Es importante recalcar que sus antecedentes familiares son significativos. Su abuelo materno había sufrido de diabetes mellitus y había muerto de un infarto al miocardio a los 50 años. Además, su hermana de 40 años era obesa y había sido diagnosticada recientemente con diabetes de inicio en el adulto. Mi padre tenía diabetes y se murió de diabetes porque la diabetes le dio un infarto. También mi hija Peregrino, recientemente le dijeron que tiene diabetes del adulto. Está re chiquita. ¿A usted cómo se sintió después de que le dijeran que tenía diabetes? Pues me sentí muy mal, me daba mucha sed, muchas ganas de comer, también me daba mucho sueño, muchas ganas de ir al baño. Y también me daban comezón con las partecitas. Existen actualmente pruebas abrumadoras de que la predisposición para desarrollar diabetes mellitus es hereditaria. A pesar de esto, es necesario un ambiente propicio para que la diabetes mellitus se manifieste. Aunque había permanecido en ese estado latente durante varios años, se habían encontrado indicios iniciales de la enfermedad en Oxipucio a la edad de 15 y 18 años. Mi madre siempre me alimentaba, me mantuvo bien, gordito, bonito. A los 15 años fue cuando empezó
mi problema. Empecé a notar que me cansaba mucho. Después de comer dormía demasiado, me fatigaba. Cuando tenía 18 tenía exceso de sed, tomaba refrescos, cocas, de todo. Después de la consulta, el médico le remitió a un laboratorio para que le practicasen una prueba de resistencia a la glucosa y de paso un estudio sobre electrolitos y creatinina muscular. Los resultados fueron los siguientes. Los niveles de glucosa estaban anormalmente elevados, en ayunas y después de comer. Dichos niveles anormales solo podían ser explicados de una sola manera. Las células no podían disponer de la glucosa consumida y ésta solo se concentraba en el plasma. Los síntomas físicos podían explicarse solo entendiendo lo que sucede en una situación diabética. Los carbohidratos que comemos entran a nuestro sistema digestivo y son descompuestos en moléculas más simples como la glucosa. La glucosa entra al torrente sanguíneo causando un incremento de los niveles de la glucosa plasmática. Mediante varios mecanismos, la glucosa baja otra vez a sus niveles normales, el punto de partida. Esto es un ejemplo de la homeostasis, la tendencia del cuerpo a mantener relativamente constantes las condiciones internas. Las hormonas producidas por el páncreas regulan los niveles de glucosa plasmática. Veamos de cerca. Cuando la glucosa está alta, las moléculas de glucosa dejan la sangre y entran a las células betas del páncreas. Las células beta responden soltando la hormona insulina. La insulina entra al torrente y se transporta a todas las células del cuerpo. Veamos qué pasa en el hígado. La insulina se fija a los receptores insulínicos y activa una cascada de reacciones que estimulan los canales GLUT, lo que incrementa la capacidad de asimilar glucosa. Dentro de los hepatocitos, la glucosa asimilada se convierte en glucógeno mediante un proceso llamado glucógenogénesis. Los niveles de glucosa bajan conforme la glucosa es tomada por las células del hígado, músculo, neuronas y otras. Cada vez menos insulina es liberada por el páncreas y los niveles de glucosa vuelven a la normalidad. Esto es un ejemplo de cómo la retroalimentación negativa mantiene la homeostasis del cuerpo. Si nosotros nos saltamos la comida y nuestros niveles de glucosa son bajos, el páncreas reacciona de nuevo. Cuando los niveles de glucosa son bajos, las células alfa del páncreas reaccionan y sueltan glucagón. El glucagón es una hormona que entra al torrente sanguíneo y tiene por diana a los hepatocitos. El glucagón se une así a su receptor en dichos hepatocitos y estimula la reacción que inicia la glucogenólisis, una reacción donde la glucosa del glucógeno es liberada. La glucosa se libera al torrente sanguíneo y los niveles de glucosa plasmática se incrementan. Cada vez menos glucagón es liberado y los niveles de glucosa vuelven a la normalidad. Así es como estas dos hormonas regulan los niveles de glucosa plasmática en el organismo. En la diabetes, el cuerpo no es capaz de mantener la homeostasis de la glucosa plasmática. Los niveles son anormales. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas son destruidas por el sistema inmune, por lo tanto, no existe liberación de insulina. En la diabetes tipo 2, las células beta producen insulina, pero los receptores no actúan apropiadamente, impidiendo la asimilación correcta de glucosa. En los dos tipos de diabetes, los niveles de glucosa permanecen altos porque las células no pueden tomar glucosa del torrente, dando un trastorno conocido como hiperglicemia. No está claro cómo es que comienza la diabetes, pero existen factores de riesgo o inductores de la misma. Uno de ellos es la herencia. Si uno de nuestros padres, abuelos o hermanos, o inclusive primos tienen diabetes, hay un 5% de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Si nuestros padres o hermanos tienen diabetes, hay un riesgo todavía mucho mayor, hasta del 50%. Otro factor importante es la edad. Las células beta productoras de insulina disminuyen en cuanto a cantidad en el cuerpo con la edad. Si un sistema inmune defectuoso genera anticuerpos contra las células beta
del páncreas, estas células beta son atacadas y destruidas. Un factor poco frecuente pero importante es un traumatismo. Accidentes u otras lesiones pueden destruir el páncreas. Es ahí donde producimos la insulina. Otro factor es la obesidad. El 80% de las personas con diabetes tipo 2 están excedidas de peso cuando son diagnosticadas. Después de todo esto, le preguntamos al médico si los síntomas podían deberse a una insuficiente producción de insulina. En la diabetes, la hiperglucemia sostenida es el signo vital para decirnos que el cuerpo humano no puede asimilar la glucosa. En la diabetes tipo 1, encontramos que las células beta del páncreas no pueden generar insulina porque simplemente son destruidas. Esto se debe a un sistema inmunológico erróneo que empieza a generar anticuerpos en contra de estas células. Nadie sabe por qué el sistema inmunológico empieza a actuar de esta forma. En la diabetes tipo 2 hay un problema con los receptores de insulina en las células que necesitan la glucosa. Cuando las células beta del páncreas generan insulina y esta insulina llega a los receptores de las demás células, la insulina no actúa bien porque su receptor está mal. Entonces la célula no puede asimilar glucosa de manera correcta. Las células beta del páncreas piensan entonces que su producción de insulina es insuficiente y generan más insulina y más. Las células beta del páncreas, al generar insulina o demasiada insulina, se cansan. Entonces, como que el cuerpo les dice que no es la solución generar insulina para bajar la hiperglucemia. Entonces, las células beta dejan de generar insulina. Otra duda nos surgió. ¿Qué relación tendría la diabetes con la obesidad? Los receptores insulínicos en las personas diabéticas tipo 2 o en las personas obesas son extremadamente bajos. La persona no va a asimilar la glucosa correctamente y se va a elevar en la sangre, y esto va a producir diversas anomalías. La diabetes mellitus tiene diversas complicaciones, entre ellas los desequilibrios osmóticos y de pH. Sin embargo, los niveles de electrolitos tomados en su prueba sanguínea no mostraban cambios importantes. Entonces, ¿cuál sería la razón inicial por la cual el cristalino, la retina, la papila renal, los nervios periféricos y a veces la piel son principalmente afectados por la diabetes? En estados normales, la exocinasa es la encargada de volver la glucosa plasmática a su estado normal. En un estado de hiperglicemia, como en la diabetes, la exocinasa se va a saturar. Entonces el cuerpo necesita encontrar una manera de deshacerse de tanta glucosa. Esta respuesta es la vía de los polioles. La aldosa reductasa, que es la primera enzima de la vía de los polioles, se activa al saber que la exocinasa está saturada. Esta va a convertir la D-glucosa en desorbitol. Otra enzima va a ser la desorbitol a fructosa. La aldosa reductasa es especialmente alta en cuanto a sus niveles en las células de Schwann, en las células de la retina, en las células de la papila renal. Entonces, estas células van a generar cantidades anormales dentro de ellas de sorbitol y de fructosa, alterando el balance osmótico de estas células y dañándolas. En México, la diabetes afecta a 1 de cada 4 individuos mayores de 60 años. El porcentaje creciente de mexicanos que superan los 60 años hace necesaria la creación de programas de tratamiento adaptados a sus peculiaridades. En contraste, el espectro clínico de la diabetes en México se extiende a los menores de 40 años. Después de todo, nosotros somos los responsables de nuestra salud. Teniendo tantos avisos y advertencias sobre los peligros de llevar una vida sedentaria y una mala alimentación, no existe ningún pretexto para justificar estos hábitos. Está en nuestro poder evitar la aparición de la diabetes mellitus. Cuidemos nuestra salud si queremos tener un mundo futuro agradable para nosotros y para nuestros hijos. Es común que pases todo el día sentado. Es común. Es común que comas lo que hay. Es común. Es común. Es común que no tengas tiempo. Es común. Por eso es tan común la diabetes, una de las principales causas de muerte en México. Para prevenirla, balancea tu alimentación, haz ejercicio y visita a tu médico si tienes más de 90 centímetros de cintura.